Es ley el presupuesto 2020 en la provincia de Santa Fe, es noticia, fue aprobado por unanimidad, después de tanto cruce, ¿no?, entre el gobierno entrante y el gobierno saliente, de quién tenía que enviarlo, de cómo se tenía que tratar, quién tenía que elaborar este presupuesto. Vamos a analizar todo esto con Gustavo Pelacastro, que está aquí con nosotros. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, Gustavo, ¿estuviste siguiendo la sesión? Sí. ¿Estuviste siguiendo todo este proceso de aprobación del presupuesto? Sí. ¿Qué opinión te merece? Primero lo que se aprobó ayer, ¿no? Sí, mi primera opinión es felicitaciones por la declaración de interés del Consejo Municipal de Santa Fe. Felicitaciones. En segundo lugar, me parece que fue el presupuesto posible en un contexto muy complicado, muy tenso, creo que sin registros demasiado cercanos en la provincia de Santa Fe, de una situación de tanta tensión entre un gobierno saliente y un gobierno entrante. Incluso así no lo fue cuando se produjo el cambio de signo político entre el gobierno de Obeid y el gobierno de Wiener. Fue un proceso de transición bastante más tranquilo y complejo, no sin chispazos, no, pero siempre, no en este caso, siempre los hay cuando hay un cambio es inevitable, de color, digamos, ¿no? E incluso dentro de gobiernos del mismo signo político. Pero en este caso los puentes se dinamitaron completamente y en consecuencia terminó el peronismo y concretamente el gobierno entrante intentando, digamos, aceptando el presupuesto que armó Lifshitz, pero con algunas modificaciones, básicamente para tratar de salvar lo que entienden desde el justicialismo son algunas inconsistencias que iban a tener como consecuencia el estrangulamiento de la gestión de gobierno. Algo muy específico de lo que se estuvo discutiendo en estos días, que por ahí es muy difícil de entender, pero voy a hacer el intento. Dale. Vos tenés gastos de capital y gastos corrientes. Los gastos de capital son obra pública, maquinaria y equipos. Gastos corrientes, más o menos lo que en casa decimos los gastos fijos. Sí, sí, sí. Fundamentalmente lo que hay que pagar todos los meses. Claro, lo más sensible, salarios, política salarial. Hay un artículo de una ley vigente que se llama Ley de Administración Financiera que impide utilizar gastos, recursos, plata presupuestada en gastos de capital para gastos corrientes. Lo que pasa con el Fondo de Obras, por ejemplo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurría acá? El justicialismo dice, o el gobierno entrante, porque el justicialismo es, como hemos visto, es bastante variado. Sí. Están sobredimensionados los gastos de capital, es decir, la plata para obra pública. Se presupuestó, por ejemplo, el doble de plata de lo que se usó este año en ejecución de obra pública, que fue un año de mucha obra pública, como suele ocurrir en los años electorales, y se subestimó la plata prevista para gastos corrientes, es decir, para salarios. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a llegar a mitad de año, dicen desde el sector de Perotti, y no nos va a alcanzar más la plata para pagar salarios. Entonces vamos a tener que volver a la legislatura. Lo que están intentando hacer es condicionarnos para que volvamos a la legislatura para pedir una autorización y volver a sentarnos a negociar con la coalición que se armó en base a este presupuesto, que en realidad viene con algunos antecedentes, que es el Frente Progresista y el grupo de senadores, entre comillas, díscolos, que es el ¿Qué pasa con esos senadores, digamos? ¿Y qué pasó con esos senadores? Porque uno veía ahí el mensaje confuso de Leandro Busato, que fue uno de los voceros, digamos, en esta transición que ha sido compleja, que vos planteabas, ¿no? Ha sido uno de los que ha sido el encargado de salir a plantear las cosas que quiere plantear seguramente Perotti. Y los senadores que, por otro lado, aprobaban el presupuesto enviado por Lifshitz, digamos, ¿qué pasó y qué va a pasar? A partir del 10 de diciembre, ¿no? A mí me parece que hay una situación... Digo, si Perotti no tiene mayoría en diputados y en senadores, digamos, tiene este panorama. Bueno, si nos guiamos por lo que ocurrió ahora, tenemos una coalición que va a controlar la legislatura, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero esto, lógicamente, habrá que ir viéndolo con el tiempo, sobre todo cuando asuma Perotti y ya tenga los recursos
digamos, las herramientas, los resortes del poder que siempre permiten otro tipo de elementos. Absolutamente, absolutamente. Y en este sentido a mí me parece que en el caso de los senadores hay que buscar algunas razones que son estructurales y que pasan también por el acuerdo que tuvieron algunos senadores del justicialismo con el entonces gobernador Antonio Bonfatti, que entende que ahora se volvió a ver para tratar de destrabar la situación que terminó en la votación del presupuesto ayer, y que es, primero, la boleta única. La boleta única fragmenta la elección, con lo cual vos, candidato a senador, no necesitas del arrastre que te haga un candidato a gobernador. Vos, si querés, podés hacer, como de hecho algunos senadores del PJ, caso Gramajo, lo han hecho, te armás un partido distrital y competís con quien sea a la cabeza de la candidatura a gobernación, porque vos sabés que vos tenés que defender tu categoría, porque no es una elección, sino son 5 elecciones en una. Y a eso sumale el Fondo de Fortalecimiento Institucional, que es un sistema, un mecanismo de distribución de recursos que le permite a los senadores, fundamentalmente, contar con una cantidad de dinero para distribuir en materia de subsidios que le permite un mecanismo de campaña permanente y de llegada con las efectividades conducentes, como decía Saúl Ubaldini, es decir, básicamente plata para repartir en sus departamentos, que salvando Santa Fe y Rosario, tienen por lo general localidades más chicas, con lo cual el senador adquiere una importancia sustantiva. Esto les ha dado independencia respecto de lo que ocurra en general en el caso de los senadores del PJ, casi como que se han independizado del PJ. Ahora los senadores no son del PJ, son de ellos mismos. Entonces, cuando llegó la hora de la negociación con Omar Perotti por la distribución de lugares en el gabinete provincial, vinieron los senadores, concretamente Armando Traferri, que es el líder de este grupo, y dijo, bueno, yo quiero el Ministerio de Seguridad. Y Omar Perotti le dijo, no, no te lo voy a dar, pero vos me lo prometiste, pero yo prometí en campaña que ese iba a ser el eje, uno de los grandes ejes de mi gestión, y yo voy a poner a alguien a quien yo le tenga confianza y que tome las medidas que haya que tomar. Bueno, listo, perfecto, no te voto el presupuesto. Digamos, no hay mucho más. Todo esto tuvo además el antecedente de esa serie de pasos de baile respecto de que se junta Lipsi con Perotti, acuerdan que no va a mandar el proyecto de presupuesto. Y después los senadores reclaman el presupuesto. Los senadores dicen, la Constitución dice que tenés que mandar el presupuesto. Entonces Luis dice, bueno, fue una situación, digamos, confusa en ese sentido, ¿no? Que no quedaba claro. Decir, bueno, pues el PJ aprueba el presupuesto y es el mismo PJ el que está pidiendo que no lo manden. Bueno, no, es que ahora hay que pensar en 3. Claro. No son 2, son 3 los que están bailando.